Comenzamos en 3, 2. ¿Cómo están? Sean todas y todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Revolución Democrática 2.0, este programa que edita y elabora el Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias por estar con nosotras, gracias por compartir y por comentar estos programas, por sus opiniones y sus sugerencias, son fundamentales para la elaboración de este programa. El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos han estado pidiendo mucho y que además pues tiene demasiada importancia en estos tiempos de COVID, en estos tiempos de pandemia, donde nos hemos tenido que adaptar en la cuestión económica, en la cuestión de salud para cuidarnos, pero también en la cuestión de la educación. Hoy vamos a hablar sobre la educación y la pandemia de COVID-19 y para ello quisimos traer para ustedes a ponentes extraordinarios que tienen una trayectoria maravillosa. Ellos ajenos al partido, ellos son de la academia, son de verdad ponentes que nos han regalado de su tiempo el día de hoy y yo quiero presentárselos y presentarlas porque si no el tiempo ya saben que después se nos termina muy pronto. Por favor, vamos a darle la bienvenida a la doctora Marion Lloyd, doctora en Ciencias Políticas y Sociales. Es investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Ella forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus líneas de investigación son equidad e inclusión educativa, educación superior intercultural, educación y trabajo, así como políticas internacionales de educación superior. Es miembro del comité editorial de la revista de Educación Superior, editada por la ANUYES, y la columnista sobre temas de educación superior en el mundo para el suplemento Campus, semanal del Diario Nacional Milenio. Doctora, yo le agradezco mucho a nombre también del partido y de la producción que nos esté regalando en este momento de su tiempo. Bienvenida al programa, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes. Y voy a presentarles también al doctor Ángel Díaz Barriga. Él es doctor en Pedagogía, docente de didáctica en el posgrado de Pedagogía de la UNAM, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la máxima casa de estudios, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y él ha recibido también el doctor honoris causa de diversas instituciones educativas, tanto nacionales como extranjeras. Un gusto, un honor que haya aceptado estar con nosotros, doctor. Bienvenido a Revolución Democrática. Buenas tardes, un saludo a su audiencia. Y bueno, en una intervención que nos ha regalado también por cuestiones de tiempo, vamos a estar escuchando las intervenciones del doctor Axel Didrikson Takayanagi. Él es doctor en Economía, académico, investigador y escritor, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Fue el último director del Centro de Estudios sobre la Universidad de la UNAM, hoy el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, en el cual se desempeña actualmente como investigador. Vamos a estar escuchando sus intervenciones que nos dejó, que nos regaló también por cuestiones de tiempo. Pues bienvenidos, muchísimas gracias por colaborar con el programa, gracias por estar con nosotros. ¿Y qué les parece si en este primer segmento comenzamos analizando esta estrategia implementada para el nivel básico de la educación? Este programa de Aprende en Casa, ¿está funcionando o realmente va todavía a abrir un poco más esa brecha que tenemos en educación en nuestro país? Doctora, por favor, comencemos con esta intervención de su parte. ¿Cómo ve usted este sistema de Aprende en Casa? Bueno, yo creo que para nadie es sorpresa que este programa no es no es el mejor de las posibilidades. O sea, finalmente estamos ante una situación muy complicada. El gobierno, sabiendo que existe una brecha digital muy grande en el país, decidió que no sería posible enfocarse en la educación en línea, utilizando computadoras e internet. Entonces se optó por esta opción, sabiendo que era como el menor de los males. Creo que sí es problemático en el sentido de que no es lo mismo, obviamente, aprender de un programa grabado en televisión que estar interactuando con los profesores. Si bien la educación en línea presenta ciertos problemas, pues este tipo de educación es aún más difícil. Dicho eso, creo que es mejor que nada. Es un poco triste decir eso, pero y también creo que es problemático en el sentido de que hay países con más pobres que han logrado cerrar un poco esta brecha digital, tener programas de distribución de computadoras, de tablets para poblaciones vulnerables y así poder tener una educación en línea para un mayor porcentaje de la población. Entonces, a mí se me hace un poco triste que no se decidió, no se optó por una iniciativa de tener las dos opciones y solamente el programa por televisión.
Muchas gracias, doctora. Doctor Ángel, ¿usted considera que este sistema vulnera el derecho que tienen los estudiantes a la educación, estos estudiantes de recursos en general, principalmente a los hijos de campesinos e indígenas? A ver, yo quisiera en primer lugar, antes de responder tu pregunta, yo quisiera decir que debemos repetir hasta el cansancio la frase que ha establecido la doctora Elsie Rodwell: la pantalla no es escuela, sin presencialidad no hay escuela. O sea, yo pienso que es muy importante tomar conciencia de esta situación y creo que la emergencia de la pandemia ha ayudado a tomar esta conciencia. Iniciamos y seguimos en una situación de emergencia. Por lo tanto, estamos enfrentando la emergencia donde no había muchas opciones. Pero yo pienso que algo que es muy importante es reconocer el trabajo de los docentes. La forma como los docentes se están involucrando permanentemente desde sus condiciones, o sea, no se involucra igual el profesor que trabaja en una gran ciudad como la Ciudad de México, el que trabaja en una ciudad más pequeña como podría ser la ciudad de Huamantla en Tlaxcala, o el que trabaja directamente en una zona rural. Y yo pienso que probablemente es el gran reto que tenemos en este momento. Más que analizar el Aprende en Casa 2, que ciertamente lo que hace es tener al niño en 2 horas y media, en 5 programas de media hora, digo, no está mal, pero no es lo que se está haciendo en el sistema educativo. Y esto también habría que reconocerlo. No solamente está trabajando la SEP, produciendo estos programas de televisión, también lo están haciendo los maestros en sus escuelas, de una manera invisible y generando múltiples experiencias. Yo pienso que en este momento hablar de que se vulnera el derecho a la educación en una situación de emergencia es como si también, dijéramos que la pandemia o que el virus vulnera el derecho a la salud. Entonces, generalizaríamos afirmaciones que no es el momento de hacer. Probablemente, sí, la crítica más fuerte que habría que hacerle a Aprende en Casa 2 es que la SEP ha privilegiado el currículo, o sea, ha privilegiado un instrumento que se pensó para una escuela que tenía presencialidad y donde ciertos temas estaban para trabajarse con los alumnos, lo ha privilegiado frente a la necesidad de adecuar los aprendizajes de los alumnos a la realidad que están viviendo. El profesor Francisco Bravo, director de una escuela primaria aquí en la Ciudad de México, el otro día en su intervención decía, pero es que en mi escuela, en cada salón, hay por lo menos 4 o 6 familiares que han tenido COVID o que han fallecido en el caso de los niños. Y el Aprende en Casa sencillamente no toma esta realidad, no quiere que los niños hablen de la situación concreta en que se están moviendo. A mí me parece que ese sería como la gran orientación que habría que darle a la SEP. Reconozca, por favor, la diversidad, reconozca, por favor, que estos maestros mexicanos están comprometidos con sus alumnos y a pesar, yo diría, del programa de televisión, están trabajando con ellos. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a escuchar la intervención que nos dejó el doctor Axel referente al programa Aprende en Casa. Muchas gracias por la invitación. La saludo atentamente a los colegas que están presentes en esta transmisión de Revolución Democrática 2.0, a mis colegas del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad, el doctor Ángel Díaz Barriga y la doctora Wendy Lloyd. Muchas gracias por esta invitación y por comentar este tema tan importante que traen a cuento porque es fundamental en el periodo que nos encontramos. Efectivamente, de acuerdo con un estudio reciente de la UNESCO que se hace conjunto con la CEPAL para América Latina, el impacto de el uso de estos esquemas mixtos que combinaron la clase presencial y el ciclo escolar correspondiente, en el que vamos con la
dispositivos digitales, online o la televisión, sea distribuido, que sea distribuida en diversos países. No, México no es el único país que está utilizando la televisión de forma masiva. Son 8 países de América Latina los que están utilizando de forma masiva la televisión. Otros están utilizando sistemas mixtos entre televisión con computadora, con sistemas otros digitales o teléfonos celulares, y otros están también utilizando la radio. Es decir, hay una gran diversidad de modelos que se están llevando a cabo. Hay alrededor de 3 países que mantienen su sistema presencial inclusive, lo cual es digno de anotarse también. No todos los países adoptaron el sistema de trasladar la clase presencial en sistemas online o en sistemas de televisión. Todavía hay algunos que siguen presenciales con la sana distancia, guardando unas medidas sanitarias. Sin embargo, en América Latina, incluyendo nuestro país, son alrededor de 160 millones de estudiantes que están fuera de cualquier nivel de escolaridad o de presencialidad o asistiendo a clases para la región. Sin embargo, el dato que tenemos, tanto para el país como para América Latina, es que entre el 65 y el 70% de los estudiantes más pobres de zonas más alejadas de las ciudades medias o grandes o de las megalópolis, y particularmente de zonas indígenas y campesinas, o incluso dentro de las zonas marginadas de estas ciudades, no tienen conectividad, no tienen acceso incluso a los sistemas de televisión abierta, o tampoco tienen dispositivos con la capacidad para desarrollar sus procesos a través de una cierta normalidad o una cierta organización más o menos adecuada. Es decir, tenemos consecuencias en estos más de 100 días de pandemia en el sistema educativo nacional de una verdadera crisis pedagógica. Esta relación entre educación presencial, tradicional, de esquemas muy rígidos, estandarizados de clases, trasladada mecánicamente a sistemas educativos online, es absolutamente antipedagógico, porque la relación maestro-alumno desde el plano interactivo supone trasladar el diálogo, los procesos cognitivos, la interacción flexible entre el conocimiento producido, el enseñado y la transmisión de un conocimiento tácito desde la perspectiva del aprendizaje del alumno, distinta a la que simplemente ocurre ahora de manera mucho más estática que la de un salón de clase con una televisión enfrente. Gracias al doctor Axel. Vamos a continuar con el programa. Doctora, yo quisiera preguntarle estas vicisitudes, estas limitaciones que también ya nos están comentando los doctores en el programa Aprende en Casa. ¿Usted cree que sea posible resolverlas? ¿Cómo usted ve un escenario en el que se resolvieran? Bueno, yo creo que justo lo que comentó el doctor Díaz Barriga es muy importante en esta cuestión de la necesidad de una flexibilidad. Si en algo se ha avanzado en años recientes en los currículos del sistema básico de educación, en México es como diversificar la oferta. Si estamos con un currículo nacional, unificado, y estamos enseñando lo mismo en la Ciudad de México que en los Altos de Chiapas, pues obviamente es sumamente problemático. Yo creo que parte del gran reto de esto de que los maestros tuvieran que diseñar estos programas de televisión, pues fue todo sumamente rápido. Y yo creo que una de las mejorías sería buscar ampliar la oferta tomando en cuenta justamente estas diversidades. Hablo de diversidades regionales, culturales, de idiomas. Entonces, yo creo que una cosa muy importante sería tomar en cuenta qué tipo de materiales serían útiles e interesantes para distintas poblaciones en el país y que no estemos mandando el mismo currículo para todos. Otro tema que me parece importante, que efectivamente los maestros han estado trabajando
como héroes y en muchas comunidades rurales están poniéndose en contacto con las familias, con los estudiantes, llevando materiales a sus casas. Porque una cosa que es particularmente preocupante de esto es, si bien se adaptó este programa tomando en cuenta que no todos tienen internet, la realidad es que no todos tienen televisión, no todos tienen radio. O sea, hay áreas en donde, por ejemplo, que tienen que pagar televisión por cable para que les llegue y no lo pueden costear, o que simplemente no tienen un aparato en la casa. Entonces, creo que lo más importante en esta pandemia, como en todos los aspectos de lo que estamos enfrentando, es la cuestión de la flexibilidad. ¿Cómo podemos, primero, hacer un diagnóstico de saber cuáles son las necesidades de nuestros alumnos? O sea, tratar de todas las formas de ponernos en contacto con ellos, de saber qué están viviendo, que justo como decía el doctor, si tienen familiares o ellos mismos están enfermos, cuál es la situación en casa, cuáles son sus necesidades y luego ver qué vamos a hacer con esto. Y creo que uno de los problemas es que no se hizo esto en un inicio. Obviamente no se esperaba, nadie imaginaba que esto iba a durar lo que ha durado. Ya que sabemos que por lo menos estamos hablando de otros 3 meses, pero yo creo que lo más probable hasta el final del año escolar, que no podemos regresar a las clases. Hay que pensar primero en un diagnóstico de todas las instituciones, de todos los alumnos, cuál es su realidad y qué hacemos con eso, porque creo que mucho ha sido un poco como adivinando qué necesitan y qué sería la solución sin saber realmente lo que está pasando. Entonces, para mí me parece muy, muy importante sí reconocer la enorme labor que están haciendo los maestros y las maestras, cuidando a sus propios hijos en casa, a sus familiares, mientras tienen que servir de maestros y ponerse en contacto con familias. Y realmente es como pensar como si estuviéramos en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esto no es un periodo normal. No vamos a salir de esto siendo los mismos. Es imposible pensar que podemos superar este periodo sin pérdidas, sin problemas. Y creo que el reto, la meta, es que estas divisiones y desigualdades se aumenten lo menos posible. Pensar que no se van a aumentar, pues la verdad es bastante ingenuo. Así es, doctora, y definitivamente nos agarró muy mal parados en todos los sentidos, en muchos aspectos, porque bien ahorita se está enfocando mucho en el tema de salud y de educación, pero es una realidad que ya estaba un poquito en un declive también en muchos aspectos el sistema de la educación, en las desigualdades que bien ustedes nos están mencionando. Doctor Ángel, ¿usted ve posible, ve factible que se pudiera recomponer esta situación para a lo mejor ahorita ya no, porque ya estamos muy tarde, porque ya está avanzado este sistema de Aprende en Casa, pero a posterior, a un futuro, implementar realmente un programa para este tipo de emergencias? ¿Cómo sería, doctor, en su perspectiva, cuál sería la solución? Mira, no hay solución en un país que tiene la complejidad y la diversidad que tiene México. La pandemia ciertamente sorprendió, en primer lugar, yo creo que a la autoridad educativa. También nos sorprendió a nosotros, o sea, a nosotros nos dijeron un día, ya no van a venir a trabajar, se suponía que terminando la semana de Pascua regresábamos a trabajar. Luego nos dijeron, no, terminando mayo. Luego finalmente la SEP pensó, por los datos que tenía de salud, que en agosto ya se retornaría de alguna forma al aula. O sea, la SEP no alcanzó a prever qué situación iba a estar en la pandemia. Ahora, ¿cuál es el gran error que me parece que se ha cometido durante todo este periodo? Entendiendo la emergencia y entendiendo que cualquiera de nosotros que estuviera en el zapato de la autoridad educativa probablemente hubiera tomado esta decisión. Pero entendiendo esto, lo que a nosotros nos corresponde ver es cómo podemos trabajar en un sistema educativo que hoy tiene que cambiar. El secretario de Educación, en su comparecencia en el Senado, decía, es que hoy nos damos cuenta que el sistema educativo necesita realmente una cirugía a fondo, un cambio de fondo. Pero no es la pandemia la que ha hecho esto. El sistema educativo requiere un cambio de fondo desde hace muchos años. El tema es
que probablemente la pandemia coloca la desigualdad educativa, pero también yo diría la desigualdad pedagógica, pero también yo diría la desatención a un currículo que tendría que preguntarse qué tienen que aprender los alumnos, hasta dónde tienen que aprender los alumnos. Desde hace muchos años, en los exámenes internacionales y nacionales, decimos, nuestros alumnos tienen dificultades de lectura. ¿Realmente vale la pena cargar el currículo de todas las materias? Un niño hoy, de quinto de primaria, de sexto de primaria, va a tener que cursar 8 o 9 asignaturas. ¿Realmente es racional pensar eso para la formación que queremos del estudiante? ¿O no tendríamos que recomponer todo? Probablemente seguir en este caso el pensamiento de Paulo Freire y decir, ¿por qué no acercamos la lectura a la realidad del niño? ¿Por qué no acercamos la lectura a los problemas que el niño está viviendo en su entorno? ¿Por qué no acercamos la escritura a que el niño empiece a hacer relatos cortos y cada vez más complejos de lo que le está rodeando, de lo que le está importando? Entonces, yo pienso que la pandemia lo que ha hecho probablemente es colocar con mayor, digamos, visibilidad los problemas del sistema educativo. Pero algo que no comparto es, no es cierto que se esté atendiendo al sistema educativo igual que se está atendiendo al sistema del sector salud. En el sistema del sector salud ya se reconoció que durante casi 25 o 30 años no se hicieron inversiones adecuadas en el ámbito hospitalario, que no se prepararon el grupo de especialistas, de médicos que se requiere. Probablemente, aunque no se ha dicho, que no se ha hecho la investigación básica, que no se ha apoyado la investigación básica que se requiere para que hoy tengamos grupos que estén estudiando cómo enfrentar la pandemia, etcétera. Ahora, si yo esto lo traslado al sistema educativo, yo diría, en nuestro sistema educativo han hecho diagnósticos superficiales. O sea, a lo que se ha dedicado las últimas autoridades, no me refiero a esta, pero las últimas autoridades, es decir, los niños no aprenden lectura, no aprenden matemáticas y no aprenden ciencias. La responsabilidad es de los maestros. Hagamos cambios en el currículo, hagamos cambios en las políticas para los docentes y veamos cómo mejoramos estos aprendizajes. No se ha regresado a preguntarse qué se requiere aprender y probablemente no ha aceptado que un niño de la ciudad puede aprender cosas de lectura muy diferentes a las de un niño que vive en el entorno rural o en el entorno indígena. Entonces, yo pienso que hoy el sistema educativo también está en crisis. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando uno ve que hacia el proyecto de presupuesto para 2021 recorta a las normales el 95% de su presupuesto? O sea, uno dice, bueno, esto es de locura. Sí, habría que trabajar en las normales, en transformar cómo formamos a los maestros. Tenemos que formar maestros que puedan trabajar pedagógicamente con los niños, problemas de la realidad, desde los temas que más importen al país. Puede ser lectura, puede ser matemáticas, puede ser ciencias, pero querer que el niño domine 9 materias en quinto y sexto de primaria es realmente una locura. Y esto hay que gritarlo en todos los tonos. Y eso también contando que nada más estamos previendo el tiempo que los niños tendrían que estar sentados aprendiendo, pero que no tendrían el acompañamiento porque los papás también trabajan y entonces es una dinámica muy complicada en donde no tendrían el acompañamiento necesario de un adulto que les resolviera las dudas, porque generalmente les van a salir muchas dudas, porque si en presencial es un poco complicado, pues ahora imagínense sin la instrucción de una persona que sí tenga esa educación, esa formación pedagógica. Doctor, usted ha propuesto que se impulse esta metodología de aprendizaje en base a proyectos. Es un poquito de lo que usted nos está mencionando ahorita. ¿Podría contarnos un poquito más sobre esto? Mira, no es una propuesta solo que yo esté haciendo. Esta es una propuesta que viene de la historia de la didáctica, que viene de principios del siglo XX, el trabajar por proyectos. Lo retomaron en la reforma de 2009 en términos de decir que los profesores hagan proyectos con sus alumnos. Ahora,
Cuando pensamos en proyectos, lo que tendríamos que pensar no es en el currículo formal como se está haciendo, sino tendríamos que pensar en ciertos aprendizajes básicos, muy pocos aprendizajes básicos. Voy a decir algo, por ejemplo, que el niño de primaria pueda dominar las operaciones básicas, las operaciones aritméticas básicas. Entonces, pensando en eso, o pensando en lectura, o pensando en escritura, entonces lo que tendríamos que ir armando con el profesor, apoyando al profesor y reconociendo lo que los profesores hacen, porque tenemos un instrumento fabuloso, pero no lo empleamos, consejo técnico. El consejo técnico escolar mensual podría ser el espacio donde los docentes en colectivo, porque esto es muy importante, porque esto se observa mucho en aquellos docentes que trabajan en ambientes indígenas, discutan qué tipo de proyecto pueden construir con los alumnos y entre todos vayan conjugando para la realización de esto, pero para la realización del proyecto. Pero para la SEP los proyectos han sido nada más como tareas escolares. Hagan un proyecto sobre cómo crece una planta. No, necesitamos un proyecto vinculado al problema de la realidad. Probablemente cuando en el ambiente rural hay siembra, el proyecto podría ser las condiciones de la siembra, condiciones sociales, condiciones de ciencias, condiciones de aritmética. Yo me niego a veces a hablar de matemática. Me gustaría que nuestros niños dominaran la aritmética básica, porque es lo que les va a permitir después desarrollar el pensamiento matemático. Y bueno, a mí me encantaría que se implementara porque yo tengo una hija y honestamente es muy complicado este nuevo rol en el que nos hemos tenido que sumergir tanto padres como madres de familia, y yo creo que este tipo de propuesta facilitaría incluso los horarios que uno pudiera tener para implementar una calidad de atención para nuestros hijos, trabajar sobre proyectos. ¿Usted qué opina, doctora Marion, de que se implementara algo así? No, yo creo que eso es muy básico. Sabemos desde hace décadas que la mejor forma de aprender pensamiento crítico es trabajando sobre problemas reales, concretos, trabajando en grupo. Y a mí también me sorprende muchísimo, pues yo soy originaria de Estados Unidos y siempre me ha impactado muchísimo la cantidad de materias que toman a la vez aquí en México. En la prepa de la UNAM, en las prepas públicas, toman, no sé, 11, 12, 13 materias. A mí se me hace, pienso nada más en el alumno que nada más está pensando cómo recordar hacer la tarea para 12 materias. Y sí, me parece que ha habido como una equivocación mucho aquí en esta cuestión de confundir cantidad con calidad. O sea, no es, y cuando se señala por las pruebas PISA que estamos muy mal parados en México, la respuesta es, entonces ampliamos el año escolar. Eso no es la solución, lo sabemos por millones de estudios. Por ejemplo, en el norte de Europa, de repente tienen escuelas en donde van a la escuela 4 horas por día y muchos menos semanas al año y aprenden más. O sea, el niño no aprende por estar frente a una maestra. O sea, no es una cosa de que se aprende por osmosis. Se aprende porque se entiende. Y se entiende porque tiene relevancia para la vida real. Entonces, yo creo que esta cuestión de proyectos es sumamente importante, pero sobre todo es importante justamente de que haya contenidos mínimos básicos y lo demás es aprender a pensar. No es aprender sobre los niños héroes o aprender a memorizar fechas. Inclusive yo diría que no necesariamente hay que saber los capitales de todos los países del mundo para cuarto de primaria. O sea, ese tipo de conocimientos por memorización no nos lleva a nada. Lo que nos hace progresar y lo que hace tanto individualmente como colectivamente es aprender, a analizar, a pensar y a comprender. Y creo que ahorita que los niños están, no sé, se escucha tanto entre las escuelas públicas como las privadas, que no solo no están reconociendo las dificultades reales que enfrentan las familias, los estudiantes, toda la dinámica, les han aumentado
el número de horas que pasen frente a la computadora, frente al maestro o como que programado en el día y les han aumentado las tareas. Es una locura. Yo también tengo una hija y pasa 10 horas al día entre sus clases y sus tareas y tiene 13 años. Me parece una locura. Les estamos haciendo mucho daño. Y yo creo que hay que pensar mucho más en esta cuestión de qué es lo mínimo que necesitan saber y cómo les vamos a enseñar a ser pensantes, activos, libres y críticos. Y además valorar, doctora, también yo creo que estarán de acuerdo que no están estudiando sobre una situación de normalidad. Estamos en una situación de emergencia que incluso también genera un estrés de encierro, un estrés de incertidumbre por no saber si va a haber una solución, si se va a agravar esta pandemia, si vamos a tener ya una catarsis en el mundo. Los niños de pronto no lo comprenden, no llegan a dimensionar la situación que estamos viviendo y eso también les genera otro tipo de psicología que no les permite concentrarse al 100%. Entonces, este sistema que se está implementando de tener a los niños hasta 10 horas haciendo tareas, copiando y recortando, yo también coincido en que no es ideal, que tendría que reprogramarse y reestructurarse en este tipo de proyectos como ustedes nos están mencionando. Pero vamos también a escuchar qué propone, qué propuestas nos tendría el doctor Axel para poder después ir a un corte. Bueno, lo que nosotros hemos venido definiendo, escribiendo, lo hemos publicado ya incluso de forma comparada con otros países, lo que están haciendo, los modelos que se están desarrollando, implica la construcción de una planeación estratégica con una visión de futuro, porque estamos entrando a una crisis de desarrollo de ciclo largo y no es solamente una condición pandémica de corto plazo que se va a solucionar cuando llegue la vacuna. Eso significa que el sistema educativo ha entrado en crisis y que implica un replanteamiento de las condiciones respecto de las cuales al corto plazo se va a regresar. Este regreso al corto plazo, que va a ser de 1 a 2 años aproximadamente, implica efectivamente tomar medidas sanitarias de distanciamiento y de reorganización del sistema de gestión. Pero mucho más importante que eso es que aprovechemos las condiciones que hoy están ocurriendo por la pandemia y la crisis socioeconómica, cultural y de relaciones sociales y emocionales que se viven por el confinamiento y por muchas otras razones, para repensar la educación por sí misma. Es decir, no podemos decir que vamos a regresar a una nueva normalidad, vamos a regresar a una nueva complejidad. Y esta complejidad implica que tengamos que repensar desde las instituciones el replanteamiento de lo que significa seguir manteniendo clases tradicionales, rígidas, de una enseñanza memorística, repetitiva, de un docente que se prepara solamente para dar clases, que no tiene una idea de la transformación de los sistemas cognitivos y de los nuevos paradigmas del aprendizaje, como ya está ocurriendo en todo el mundo y como ocurre sobre todo en el terreno de la producción de conocimientos y su transferencia hacia la sociedad. Hoy estamos hablando, por ejemplo, de criterios distintos de organización de la currícula, más flexibles, más colaborativos, de conciencia crítica, de participación del estudiante en proyectos de investigación, con una relación de aprendizaje y servicio. Es decir, no solamente un aprendizaje en aula que requiere estancamente la producción de un cierto conocimiento o de una cierta enseñanza y aprendizaje. Estamos hablando también de que los estudiantes tienen que desarrollar proyectos en la comunidad, en sus contextos de aplicación, para que aprendan lo que significa el servicio desde la perspectiva de un aprendizaje lúdico, creativo, y que además es colaborativo en las perspectivas de su propio desarrollo emocional, de su desarrollo personal, de su desarrollo colectivo. Estamos planteando la reforma a los planes y programas de estudio. Estamos planteando una nueva regionalización de la política pública para que los recursos se destinen particularmente hacia las zonas más marginadas, las zonas que están más desprotegidas, las que no tienen conectividad, para desarrollar prácticas y propuestas alternativas que coadyuven a la inclusión. Una política inclusiva, pero que también de servicio y de actividades colaborativas
que es lo que permitiría integrar de mucho mejor manera al sistema educativo desde planos de regiones y contextos distintos como los que tenemos. Muchísimas gracias, doctor Axel. Gracias a los tres. ¿Qué les parece si hacemos nuestro primer corte para, regresando, estudiar y analizar ahora cuál es la situación del bachillerato y de la licenciatura de este nivel medio superior y superior? Porque también ahí hay una situación difícil y complicada. Vamos a ir rápidamente a un corte, pero antes de ello yo les recuerdo, por favor, sigan el programa, compártanlo, envíennos sus comentarios porque saben que son muy importantes para la producción y para el Partido de la Revolución Democrática. Ustedes hacen este programa posible, así que a compartir y a decirnos cuáles son sus dudas y sus sugerencias. Yo soy Gabriela Juárez, búsquenos en Facebook, búsquenos en YouTube. Esto es Revolución Democrática. Pues mira, más allá de la pandemia, pues esa realidad ya estaba, ¿no? O sea, si estamos hablando de comunidades marginadas, pues no ha cambiado nada en ellos. O sea, los maestros, y eso lo sé porque tengo conocidos, pues se trasladan a las comunidades y entonces las comunidades mantienen al académico, sus recursos son verdaderamente escasos y digo, es que una cosa no se puede sumar a la otra. O sea, si ya existía un rezago académico, el problema no es el rezago, el problema es cómo generamos proyectos educativos que verdaderamente potencialicen a las comunidades. O sea, no es lo mismo la comunidad indígena que tiene lazos parentales, que tienen sus propias formas de gobierno. Entonces no podemos como hacer tasa rasa de la pandemia, pues. Yo puedo hablar del caso del CCH y lo que ha hecho hoy el sistema en el caso del CCH es que ha excluido a los pobres. O sea, ya no hay pobres, así en el sentido estricto, o sea, chavos que chambean, chavos que se la pasan muy mal para terminar pues una formación universitaria. Te digo honestamente, no los veo. De hecho, ayer hice una encuesta con los chavos de quinto semestre, a los que les doy teoría de la historia. Y les hice el perfil socioeconómico que tienen que contestar para entrar a la UNAM. Entonces porque los chavos, fíjate, no entienden qué es una clase social. Entonces le digo, a ver, pues échense, ¿no? La chaqueta mental, ¿qué es una clase social? Y pues la banda, ¿no? O sea, es que nadie quiere ser el perfil de pobre. Entonces digo, bueno, ok. A ver, pues, y entonces la banda decía, no, pues es que según mi maestro, y nunca apareció el nombre del maestro, porque si le dije, a ver, quiero su nombre, es que no me acuerdo, le digo, cuando no se acuerda uno del nombre de un maestro, es que es muy malo el maestro, ¿no? O sea, no te deja huella, ¿no? De nada, pues. Y entonces ellos decían, es que hay clase media alta, media alta y media baja y baja. Y yo dije, wow, ¿no? O sea, 4 clases medias. Y bueno, y otros decían, no, pues es que es la clase alta, la clase media y la baja. Y entonces esos conceptos, tú eres muy joven, pero pues esos conceptos son de una sociología ya rebasada, ¿no? O sea, la sociología, pues de los 30, yo creo, los 20, pues que estaba diluyendo la práctica marxista. Entonces ayer enteré a mis alumnos, primero a una de ellas le dije, a ver, dime dónde vives, ¿la casa en la que vives es tuya? O sea, ¿está tu nombre? No. ¿Tu familia tiene automóvil? Sí. ¿El automóvil está a tu nombre? No. ¿Lo que tú te pones lo compras? No.
Y así fui clasificando su vida socioeconómica. Le dije, bueno, pues en el sentido estricto marxista, tú eres pobre. Entonces, pues mira, tú y yo nos reímos, pero para ellos les han vendido la idea de, soy clase media. Le dije, pues bienvenidos, no son clase media, ¿no? Ahorita todavía no, pero cuando se incorporen al ejército de trabajo, pues van a ser proletarios, porque el proletario tiene una característica, tiene que vender su fuerza de trabajo. Y desde un gerente, el gerentazo de un banco, es un proletario, porque vende su fuerza de trabajo. Entonces, regresándonos al asunto de esto de la fragilidad de la educación, pues la fragilidad es, la neta, igual con y sin pandemia, ¿eh? Porque los chavos no tienen esa estructura, y eso es históricamente, y más en la adolescencia, pues que no van como clarificando su proyecto de vida. Y y hoy, pues estos SHeros, pues todo se les da, ¿no? Ayer un alumno me dijo, no, mis papás, así como de, soy chingón, no, tú eres un... O sea, los papás son los que tienen la lana, son profesionistas exitosos, pero tú no. Ellos son los exitosos. Pero va a llegar un momento en que los papás digan, vete de mi casa, ¿no? Porque en eso terminan los papás, ¿no? O sea, los quieren mucho. Es el síndrome del perro chiquito. Cuando son chiquitos todo el mundo lo quiere cargar, todo lo quiere pasear, pero cuando ya son grandes, pues los comienzan a patear y quieren que se vayan. Pero bueno, es mi percepción, ¿eh? Ya estamos de regreso en Revolución Democrática. Gracias por sus comentarios, gracias por seguir compartiendo este programa. Estamos hablando hoy de la situación que se vive en nuestro país en el tema de educación debido a la pandemia de COVID-19. Ustedes también pueden escribirnos porque recuerden que participar es algo fundamental y necesario ya en nuestro país. Tenemos que participar, conocer nuestros derechos, conocer la situación en la que estamos viviendo para poder también proponer desde donde ustedes están. Propongamos parlamentos abiertos donde ustedes puedan alzar la voz y puedan también reestructurar, sugerir a raíz de esta problemática que estamos viviendo, pero a raíz también de muchas otras. Pueden participar, háganlo por favor, es fundamental. A través de este tipo de programas también ustedes pueden participar enviando sus comentarios, sus sugerencias. Hagamos una red ciudadana para que se escuche su voz, ya sea que a través de este programa o a través de ustedes mismos, pero participen, por favor, es muy importante. Vamos a continuar porque el tiempo ya saben que se nos va volando y la intervención de nuestros tres extraordinarios ponentes que nos han hecho el gran favor, el honor de estar el día de hoy con nosotros por parte de la academia. Ellos recuerden que no todos nuestros invitados forman parte del Partido de la Revolución Democrática y eso es lo que hace plural este programa, que también podemos escuchar las voces y las opiniones que vienen fuera del partido porque son muy importantes de la academia, así que hoy vamos a aprovechar a nuestros invitados e invitadas del día de hoy. Vamos a pasar ahora a la parte, a analizar la parte del bachillerato, del nivel superior, del medio superior. Yo quisiera preguntarle, doctor Ángel, ahora vemos estas problemáticas también que se están enfrentando en la educación a distancia, bien en bachillerato y en universidad, pues no es un programa de aprende en casa, pero también se está enfrentando una cuestión de distancia. ¿Esto es discriminatorio, doctor? ¿Esto va a incrementar el rezago educativo? Yo pienso que hay que separar bachillerato de la situación de la universidad, porque enfrentamos situaciones muy distintas. El bachillerato tiene varias opciones. Entre otras, Aprende en Casa 2 también está pensado para dar clases por televisión a los estudiantes del bachillerato. Pero también el bachillerato ya tenía históricamente telebachillerato. Hay algo ahí que nunca me quedó claro, es por qué no se apoyaron en la ya experiencia existente en el telebachillerato para seguir trabajando con los alumnos. Ahora, ciertamente que en estos dos niveles, tanto en bachillerato como en educación superior, lo que vamos a experimentar en los próximos años es una exclusión de sujetos, o sea, sujetos que no van a seguir, o sea,
que van a abandonar los estudios por diversas condiciones, o porque no les guste la forma de trabajar, o porque no tengan condiciones personales para trabajar en línea o para trabajar lo que les piden en televisión, o porque sencillamente ya por la edad tomen la decisión de decir, suspendo mis estudios y me pongo a trabajar o me pongo a apoyar a mi familia durante esta pandemia y luego veo cómo lo retomo. En el caso de la educación superior, tenemos muy pocos estudios. En general, frente a la pandemia, en este momento tenemos muy pocos estudios. A mí me preocupa, en el caso de la educación superior, que las autoridades ya, los rectores, estén ya con platillos y bombos gritando que ya estamos en la frontera de la educación, que por fin ya incorporamos la tecnología y que con la tecnología estamos haciendo educación a distancia. Lo que tenemos que decir claramente es, estamos en una situación de emergencia donde utilizamos tecnología, pero no significa que estemos utilizando la potencialidad de la tecnología, que no estemos transformando el trabajo pedagógico con lo que la tecnología digital nos puede ayudar. Yo creo que ahí hay una deficiencia enorme. Lo que yo veo en el caso de la licenciatura con mis estudiantes es que no todos los estudiantes han tenido las condiciones para seguir los cursos que se les están dando en línea. O sea, uno observa, si a nosotros se nos va de alguna manera la señal del internet, cuando yo estoy en clase en línea, se les va la señal en internet cada rato. O sea, no tenemos un servicio que permita tener esto. Por otra parte, cuando tienen 2 hermanos, 3 hermanos, 2 hermanos en la familia en general, cuando tiene internet en zonas urbanas, lo que tiene es una computadora y una conexión. Pero si resulta que el padre o la madre tiene que dar clase o tiene que atender el trabajo en línea, y si por otra parte el alumno tiene que hacerlo y su hermano también tiene que hacerlo, se crea un problema interno que no está contemplado. De hecho, yo tengo estudiantes que ingresan, por ejemplo, 1 hora y media tarde, y lo que dicen es, disculpe que entré tarde, pero mi hermano estaba ocupando el equipo. Esto es de los alumnos que tienen conectividad. Otro elemento que yo pienso que no podemos dejar de lado es con qué plataforma estamos trabajando. O sea, ciertamente la Universidad Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Politécnico Nacional seguramente, nos están ofreciendo a los docentes diversas opciones de plataforma que tienen costos. O sea, utilizar cualquier plataforma en este momento, que es otra cosa que ha mostrado la pandemia. O sea, llevamos muchos años cantando que hacemos educación a distancia. Llevamos muchos años, me refiero a las instituciones de educación superior, diciendo, ahora sí ya llegamos a la tecnología y estamos en la tecnología trabajando todo lo que se pueda con los estudiantes, pero nunca generamos una plataforma que pudiéramos emplear. Nos está pasando lo mismo que pasó en Aprende en Casa en primaria, que se tuvieron que contratar a las televisoras privadas. Aquí no se ha hecho tanto escándalo, pero se ha tenido que contratar Blackboard, Zoom, Classroom, o sea, se ha tenido que hacer el contrato con empresas porque sencillamente las instituciones que dicen que ya estamos en la frontera de la tecnología, sencillamente no tenemos esa frontera de tecnología. Y esto habría de alguna forma que reconocerlo. Y habría que reconocer que sobre todo en las universidades estatales, algunas conferencias que yo he dado en universidades estatales, lo que yo veo que me colocan los profesores en el chat es, pida a la universidad que nos abra una plataforma de Zoom. No podemos los docentes estar soportando, además de colocar nuestra computadora, nuestro equipo, etcétera, estar nosotros diciendo, tenemos que contratar X plataforma porque no podemos trabajar de otra manera con los alumnos. O algún docente me ha dicho, mira, yo le digo a los estudiantes, vamos a trabajar en Zoom, a los 25 minutos cortamos la clase
y volvemos otra vez en 10 minutos a volvernos a conectar, porque ya sabemos que Zoom gratuito corta a los 30 minutos la sesión. O sea, pienso que, por eso cuando tú decías hace rato que a la educación se le está dando lo mismo que al sistema de salud, yo diría no se ha considerado los problemas económicos que tiene la educación para su desarrollo, tanto la educación básica, el bachillerato en México, como la educación superior. Y aquí son los maestros, estamos dando la cara con los estudiantes, y creo que también esto también es importante. Los maestros somos los que nos estamos ideando frente a la tecnología cómo podemos relacionarnos con los alumnos. Le agradezco mucho, doctor. ¿Usted cree, doctora Marion, que a raíz de lo que nos está comentando el doctor, una solución también sería que el gobierno proviera de los elementos, las herramientas, tablets, computadoras, internet, tanto a alumnos como a docentes? ¿O cómo resolveríamos esta problemática que también enfrenta el nivel superior y medio superior? Sí, yo creo que definitivamente una de las opciones que se debe haber hecho, bueno, desde que entró este gobierno se prometió Internet en todo el país, así Internet universal como un derecho humano. No sé si yo llegaría como tan lejos para decirlo así, pero efectivamente en muchos países, por ejemplo en la India, que es un país mucho más pobre que México, se ha firmado convenios con el sector privado para extender, ampliar la red en comunidades rurales lejanos. Hay convenios, por ejemplo, en donde si un alumno usa su celular para conectarse a la plataforma, no le cuentan sus megabytes, entonces no le cuesta. Como que hay muchas opciones que se podrían hacer. Recientemente leí que una universidad en Nueva Delhi hubo una manifestación por parte de los estudiantes y decidieron distribuir cientos de tablets a los alumnos más pobres, que es algo que ha hecho la Universidad Autónoma Metropolitana. La UNAM no ha hecho un programa así, pero más que las instituciones como tal, a mí se me hace que debe ser una iniciativa federal centralizada como una política de Estado, de qué forma podemos cerrar por lo menos en algo esta brecha digital. Y hay muchas opciones, así no se necesita dar Macs a los alumnos. Estamos hablando de dispositivos bastante económicos y creo que sí mejoraría mucho. Yo creo que a nivel de media superior y superior tenemos muchas estadísticas que demuestran que menos de la mitad de los estudiantes tienen acceso a Internet y a computadoras. Y esta brecha se agranda mucho sobre la cuestión socioeconómica. Por ejemplo, yo he visto los últimos estudios que se ha hecho en una encuesta en México de 2018 que demuestra, por ejemplo, del primer decil de estudiantes, los estudiantes más pobres, más de 80% a nivel medio superior no tienen acceso ni a Internet ni a computadora, mientras para el primer decil de los más ricos, pues 95%, 98% lo tiene. Y cuando se ve a nivel de la universidad es algo parecido. 60% de los más pobres no tienen acceso y obviamente pues es menor porque son alumnos pues de alguna manera más afortunados porque pudieron llegar a la universidad y en el décimo decil, los más ricos, pues este problema es casi inexistente. Como resultado, y eso es decir acceso, pero como dijo el doctor Díaz, eso no quiere decir que lo puedo usar todo el día, que no voy a tener problemas de conectividad. O sea, realmente creo que la realidad es probablemente un 20% de nuestros alumnos en estos niveles tienen acceso cómodo a su propio computadora, tablet, celular, que no se tienen que preocupar de poder conectarse a la clase. Entonces, pues obviamente es muy problemático. Y obviamente pues también hay brechas entre las universidades privadas y las públicas. Y el resultado, pues hay unos estudios que hablan de, en el mejor de los casos, la SEP pronostica que a nivel superior, 8% de los alumnos van a tener que abandonar en este año. Yo creo que eso es bastante color de rosa. El Programa Nacional de Desarrollo de las Naciones Unidas, la PNUD, estima un 15%. Y eso hablan de 640,000 alumnos a nivel
superior en México que van a tener así mínimo que abandonar sus estudios debido a estos problemas, tanto de conectividad como por tener que ir a conseguir un trabajo para hacer el apoyo en la familia. Y esos son como yo creo que son las estadísticas pues más optimistas. Yo pienso que si bien hay muchos alumnos que igual van a seguir, van a inscribirse, van a estar ahí, pero no les va a ir muy bien. Justamente, pues a mí también cuando doy clases, por ejemplo, tengo una materia en donde doy clases sobre interculturalidad y tengo varios alumnos indígenas que regresaron a sus comunidades y de repente un día veo un alumno que está literalmente subiendo una montaña para poder conectarse a la clase, cosa que no funcionó y al final terminó desistiendo y faltó las últimas 4 clases del semestre. O sea, son condiciones sumamente complicadas y creo que sin este esfuerzo por parte del gobierno de mejorar las condiciones de conectividad, pues estas brechas van a aumentar aún más. Pero obviamente, pues no hay recursos suficientes para que sea universal este acceso, pero creo que sí se tiene que poner como una prioridad ver de qué manera se puede enfrentar. Quisiera también mencionar que esto no es solo un problema de países en vías de desarrollo como México. En Estados Unidos, por ejemplo, se estima que 15% de los alumnos van a abandonar la universidad, en parte porque en Estados Unidos los están obligando a una mayoría a asistir presencialmente a la institución con tal de no perder las colegiaturas o las tarifas que les cobran por alojamiento. Y como consecuencia se están infectando de COVID decenas de miles de estudiantes y profesores. Entonces, de repente están teniendo que revertir estas políticas. Los estudiantes están regresando a sus casas y infectando a sus familiares y a las personas de edad, de la tercera edad. Entonces, estos problemas son universales ahorita. Y en México tenemos el agravante de que la pandemia también ha reducido el consumo de petróleo de una forma, no sé, un 80%, una cosa, una estadística, no tengo el número específico, pero ha sido un impacto enorme que obviamente es muy bueno para el medio ambiente y muy malo para las arcas del gobierno mexicano. Entonces es como un doble impacto. Primero, se pierde la recaudación fiscal porque está paralizada la economía y se pierde mayor fuente de ingresos para el gobierno federal. Entonces sí es una situación pues sumamente complicada. Doctora, haciendo este análisis que usted nos regala, ¿considera que sería factible, sería más viable pausar en un momento dado la educación? Es decir, al no tener las condiciones económicas ni la infraestructura para darle a todos los estudiantes de todos los de orígenes y de todas las regiones las herramientas como internet y como tablets, que además a quien se las dieran, pues va a preferir tal vez en su situación económica incluso hasta empeñar la tablet o empeñar la televisión que se les diera. Y en los otros casos de los que sí tienen las herramientas, pues también se quejan de que no tienen la calidad necesaria a las clases y también por eso están desertando. Viendo este panorama, ¿usted vería viable entonces pausar, dada la situación de crisis que se está viviendo en el mundo, como usted también lo menciona? ¿Sería viable entonces mejor pausar la educación? Porque como también dice usted, pérdidas va a haber y sería ilógico pensar que no. Una de las pérdidas podría ser este tiempo en la educación para no generar otro tipo también de situaciones y de crisis, porque hemos visto también en internet, no sé si ustedes han visto en las redes sociales estos anuncios, estas noticias que salen de esta situación ríspida que se ha creado entre los alumnos y los docentes por una cuestión, como yo también les repito, que es importante, la psicológica, de estrés y de emociones que se conjugan y que han llevado tanto a maestros como a estudiantes incluso a faltarse al respeto. Dadas todas estas situaciones, doctora, ¿usted vería viable pausar el tiempo en la educación? No creo que eso sea una opción que se está considerando en ningún país del mundo, por una simple razón. Sabemos perfectamente que conforme más tiempo uno está fuera de no voy a decir la escuela, de una interacción educativa, de una dinámica educativa, más difícil es regresar. Entonces yo creo que la idea de que podemos poner pausa y decir, bueno, regresamos a la escuela en un año, eso es pues una cosa que realmente impensable. Yo he visto que algunos dicen, no, pues no sirve de nada. Yo creo que sí es mejor que nada, pero
por eso yo creo que es muy importante, también tocaste el tema de la parte psicológica. Yo a veces como profesora me siento más psicóloga que profesora. Si siento que empiezo mis clases preguntando a mis alumnos cómo están, qué problemas se están enfrentando en casa, cómo se sienten. Si no llegan a la clase, les mando un mensaje para ver por qué no. Tuve un alumno que tuvo COVID, pues le estuve mandando mensajes y me dijo, muchas gracias, profesora, por preguntar. Y creo que hay una condición psicológica muy importante de sentir que les importa a nuestros profesores si estamos ahí. Obviamente, seguramente tengo alumnos que piensan que mis clases son sumamente aburridas y es una batalla para nosotros ser dinámicos, que se puede ir avanzando, estamos todos aprendiendo sobre la marcha, pero yo creo que sí es mejor que nada y creo que sería un gran riesgo pensar en suspender la práctica educativa, porque inclusive se sabe que cuando los alumnos se van de vacaciones de verano y no están leyendo, no están haciendo actividades relacionadas con los aprendizajes de la escuela, les cuesta retomar la escuela, ¿no? Las actividades de la escuela. Entonces, yo creo que eso sí sería pues muy arriesgado. Gracias, doctora. Doctor Ángel, usted también da clases, nos comentaba hace un rato. Usted, les hago esta pregunta porque nos han hecho esos comentarios al programa, nos han dicho incluso opiniones de mamás que dicen mejor cancelen el año escolar porque es preferible perder el año que perder la vida y arriesgarse. También hay situaciones de estudiantes que sí pueden pagar su escuela, pero que ahora también se quejan de que están perdiendo el tiempo. ¿Usted qué opina de esto, doctor Ángel? A ver, es que yo creo que tenemos que diferenciar la situación de las instituciones, si hablamos de educación superior privada, de educación superior pública. En el caso de la educación básica, sí, el tema es que el proyecto de trabajo Aprende en Casa está recargado sobre lo que los padres de familia pueden hacer para acompañar a los niños. No es el caso de la enseñanza media superior y de la enseñanza superior. Ahí tenemos otro problema. Hay un estudio que hizo YESALC sobre junio de este año, donde YESALC lo que se preguntaba es ¿cuál es el uso de la tecnología que están haciendo los estudiantes de la educación superior? Y es muy interesante varios de sus datos, porque lo que revelan es que los estudiantes latinoamericanos, no solo los mexicanos, los estudiantes latinoamericanos en general, no tienen hábitos de estudio, no tienen hábitos de disciplina, que sí reclama el trabajo de la educación cuando no está presencial. Obviamente la presencial lo tiene, sin embargo en la presencialidad, de alguna forma todos lo sabemos, los compañeros acompañan, ayudan al estudiante que de repente no se compromete del todo, los compañeros van de alguna forma siendo un estímulo para que siga trabajando. En el caso de la educación, digamos, por este distanciamiento, yo me niego a llamarla a distancia, sino esta educación que hacemos con uso de la tecnología, también requiere que el alumno tenga cierta disciplina de estudio. El YESALC plantea que a diferencia, porque hoy el director del YESALC es un profesor que viene de Barcelona, dice, a diferencia de Europa, donde los jóvenes ya tienen disciplina para organizar sus horarios, en el caso de América Latina, como un tema cultural. Eso es importante, no es como un tema de que estemos actuando mal, sino como un tema cultural, los estudiantes no tienen esa disciplina. Y al no tener esa disciplina, es más fácil que abandonen el tema del seguimiento de los estudios. No solamente es el problema de falta de conectividad, no solamente es el problema de si los maestros podemos o no podemos adaptarnos a la tecnología. También hay un problema serio en el caso de los estudiantes en términos de, bueno, este trabajo les exige de alguna manera cierta disciplina. Uno lo ve en su vida personal, o sea, yo termino una sesión en la computadora, me paro un ratito, pero regreso a la computadora a hacer otras tareas. O sea, ya de repente la computadora se nos convirtió en nuestro eje de trabajo y eso tendríamos un poco que
revisarlo. Aunque hagamos un seminario con colegas, aunque hagamos una discusión con algunos compañeros sobre algún tema, todo lo estamos haciendo mediante este medio. Y una última cosa que me parece importante. Yesark lo que plantea es esto que decía de alguna forma Mario, de que los estudiantes de educación superior no tienen computadora personal, no tienen conectividad para trabajar, pero que sí tienen WhatsApp y que de hecho muchos maestros seguimos trabajando con los alumnos, no solamente con la tecnología. Estamos iniciando los semestres ahorita en la UNAM y lo primero que los estudiantes de ellos sale es decir, oiga profesor, ¿y por qué no armamos un grupo de WhatsApp? Y en el grupo de WhatsApp, de alguna manera, tenemos un soporte. Hablabas un poco de un soporte emocional afectivo. El grupo de WhatsApp que se genera un soporte en términos de decir, yo tengo una identidad porque estoy en el seminario del profesor fulano de tal que se está impartiendo en este semestre. Y esto de alguna forma, yo lo veía en el semestre pasado, donde algún estudiante tuvo un problema familiar muy serio de pérdida de un ser querido, y aunque nunca los estudiantes mencionaron esto, todos lo sabíamos, pero todos lo callábamos, lo que no significa que todos no apoyáramos afectivamente, en este caso a la compañera que lo había vivido. Y yo recuerdo que al final del curso, un estudiante le dice, yo te felicito por haber seguido el curso a pesar del problema serio que tuviste. O sea, aunque los estudiantes no son explícitos, en sus redes personales sí son mucho más explícitos. Quizá los docentes no nos enteramos, pero de alguna manera ellos saben comunicar también sus emociones y sus afectos en el caso de la educación superior. Esto no pasa en la educación básica porque los niños dependen de los padres. No sé si me explico. O sea, y la educación que hacen es mucho más corta. Pero también en educación básica, y esto, si uno camina un poco por los mercados de este país, se da cuenta que la sociedad le da importancia a la escuela. O sea, hemos visto en mercados y en la televisión ha aparecido mucha evidencia de mercados donde se juntan varios personas en torno a un televisor, juntan a los niños en torno a un televisor, de manera que los padres están de alguna manera tomando nota y diciéndole, a ver, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Quizá es una escuela para los padres más que para los niños, pero lo que me queda la impresión es qué importancia le dan cierto sector de la sociedad a la escuela básica. Y pienso que también esto habría que reconocerlo. Vamos por favor a una emergencia que tenemos en el quirófano de Revolución Democrática. Ya saben que nos llega siempre el mismo paciente con diferentes situaciones. Vamos a ver, porque un día de estos ya no la va a librar, pero esperemos que sí, porque tiene muchas ganas de vivir este paciente. Vamos a ver cómo podemos ayudarle. Vamos por favor al quirófano de Revolución Democrática. Corte. Pues yo veo cada vez más grave este paciente, pero doctores, por favor pásenme la hoja clínica. Yo no sé por qué, a quién se le ocurrió. No, yo no sé cómo se les ocurrió inyectarle más presupuesto aquí a la Secretaría de Turismo que a la de Educación, que es donde tiene el problema. Yo no sé por qué le hicieron a este paciente. Pásenme la hoja para ver, porque yo no sé cómo le vamos a hacer. Este paciente está muy grave, tiene un rezago educativo tremendo. Doctora Marion, por favor, indíqueme, deme un consejo. ¿Qué le puedo hacer a este paciente? Bueno, yo creo que hay que ver al paciente como la persona completa, atenderle en todos sus aspectos. No lo puede ver como un número, hay que verlo como un ser humano. Perfecto. Anote, por favor, enfermera, para que no se nos pase nada. Doctor Ángel, ¿qué recomendaciones tiene usted para este paciente? ¿Qué hacemos? Mire, hay una sección ahí en el paciente de creatividad. Y esta sección de creatividad, en realidad, le permite hacer muchas cosas interesantes con sus alumnos. Entonces, ¿por qué no trata usted de identificar esa parte de creatividad docente que tiene este paciente
y ver cómo se generaliza con otros docentes. Perfecto. Anotado lo tenemos para que ahorita que hagamos la intervención no se nos olvide nada. Este paciente es muy importante, tenemos que estabilizarlo. Tiene razón la doctora, tratemos a este paciente Póngale como una Wi-Fi. persona. Tenemos que ponerle Wi-Fi, por supuesto, pero a todo el paciente, no nada más a una parte. Vamos a escuchar qué nos recomienda desde el quirófano de emergencia el doctor Axel. Vamos a escucharlo, por favor, y a ver qué hacemos con este paciente. Bueno, como doctor que soy, mi diagnóstico es que padece de ignorancia. La principal enfermedad que tiene es una profunda ignorancia social, generalizada. Y lo peor de todo es que este paciente cree que lo que sabe es cierto. Es decir, se trata de una ignorancia sobre la ignorancia. Esto solamente lo podemos resolver si le extirpamos esa ignorancia, le quitamos la idea supina de que lo que él piensa es verdad, porque lo que él piensa ya no es verdad. Las cosas ya cambiaron radicalmente. Lo que él pensaba que tenía como enfermedad, ahora se llama de otra manera, se atiende de otra manera y lo podemos salvar siempre y cuando podamos utilizar los métodos y los diagnósticos modernos, correctos, en los que hemos avanzado en la ciencia y la tecnología. Pasar de su ignorancia a una sociedad del conocimiento. Pues yo espero de verdad lograr estabilizar a este paciente con estas recomendaciones que ustedes nos han hecho y que también desde casa nos pueden hacer. ¿Qué le hacemos? ¿Cómo proponemos para salvar a este paciente? Por favor, no dejen de escribirnos, y a los doctores y doctora que hoy nos ayudaron a hacer una propuesta para este paciente, hacer un análisis para llevárnoslo a operar, pues también les agradezco mucho. ¿Y qué les parece si nos vamos al quirófano de Revolución Democrática? Ya estamos de regreso, desafortunadamente ya es el último segmento. Yo sé que quisiéramos que durara más tiempo porque se nos va, no, cuando menos vemos ya se nos fue el tiempo y terminó el programa del día de hoy en estos temas que son muy importantes para todas y todos los mexicanos. Llegamos ya a la recta final, por lo que voy a pedirle a nuestros extraordinaria ponente que nos regalen las conclusiones para el programa de hoy, porque para el tema yo sé que faltarían muchos más programas de análisis que espero sean posibles, sean una realidad en Revolución Democrática y que en algún futuro nos regalen una segunda, una tercera participación, ¿por qué no? Vamos por favor a las conclusiones, doctora Marion, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que lo que quisiera enfatizar es que muchos de nosotros llevamos muchos años, tanto los profesores como los directivos de escuelas, los investigadores, señalando los enormes problemas de la desigualdad educativa en el país. Y realmente no se ha tomado esta cuestión muy en serio. Se habla de la corrupción del sindicato de maestros o no sé, de distintas problemáticas que realmente para mí no son necesariamente los más relevantes. Y yo quisiera pensar que lo que ha evidenciado esta pandemia es las desigualdades francamente grotescas que tenemos en este país, y sin atacar el problema de una forma frontal y pensar en atender y cerrar estas brechas gigantescas, no vamos a avanzar como nación. Esto no es un problema que solo afecta a los más marginados. Es un problema nacional de país. Es algo que han reconocido otros países en cuanto han querido, por ejemplo, Corea del Sur, cuando se reconoció la importancia de la educación, no era nada más la educación para los más ricos. Y siento que en México ha habido como una falta de reconocimiento, como en América Latina en general, que es la región más desigual del mundo, más que África, que tenemos un serio problema de desigualdad. Lo que me preocupa es no veo que las soluciones que está proponiendo este gobierno ni los anteriores van a mejorar significativamente la situación. Ahorita se está lejos de ampliar el apoyo para la educación, se está recortando la ciencia y todos los apoyos. Me parece una estrategia pues muy miope pensar que necesitamos más turismo, pero no necesitamos mejor educación. Entonces, realmente yo quisiera hacer un llamado a tomar este periodo
como una oportunidad para realmente repensar la estructura del país. Como la Segunda Guerra Mundial después dio pie a los estados de bienestar, por el reconocimiento de que si los más vulnerables de la sociedad están en problemas, todos estamos en problemas, que tiene que haber un mínimo de apoyo para todos los ciudadanos, que todos merecen una vida digna, y eso tiene el requisito, el derecho de una educación decente, de calidad para todos. Sin eso, vamos a quedar peor parados después de esta pandemia. Entonces, yo sí espero que esto genere un choque y una forma de pensar diferente, pero no por encimita, sino pensar profundamente cómo vamos a combatir estas desigualdades. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Doctor Ángel, por favor, regálenos su conclusión para el programa del día de hoy. La primera, muy pegada a lo que dice la doctora Mario, es el país necesita, el sistema educativo necesita repensar qué queremos de la educación. Es un momento de decir, replanteemos lo que estamos haciendo en educación, replanteemos lo que pasa en nuestras escuelas y trabajemos de otra forma. Una segunda idea, escuchar a los maestros. O sea, los maestros, los que están en grupo, los que están trabajando con sus estudiantes, los maestros tienen una creatividad enorme en este país, pero es una creatividad desperdiciada. Y aquí vendría la tercera idea, yo pensaría que la SEP tiene la obligación de empezar a generar mecanismos en que inviten a investigadores o que inviten a los mismos maestros para documentar lo que hacen. Es muy importante que este país pueda tener un testimonio de lo que está haciendo el maestro en X colonia de la Ciudad de México o en X colonia de Monterrey, pero también lo que está haciendo el maestro en una zona, en una población más pequeña, en una zona rural o en una zona indígena. Tenemos la necesidad de documentar todas esas experiencias si queremos dar un paso en otro sentido hacia la educación. En tercer lugar, o en cuarto lugar, yo pienso que ya es momento de exigirle a la SEP que en la página de la SEP haya un portal de experiencias pedagógicas. O sea, otros países lo tienen. Nuestro portal de la SEP, nuestro web de la SEP, es eminentemente administrativo, igual que los de las universidades. Entonces, parece ser que el centro del trabajo en la educación es lo pedagógico. Sin embargo, el único que no existe. Existen normas de cómo trabajar con los alumnos, pero no existe una documentación de experiencias. Yo recuerdo el portal argentino con una envidia brutal, donde el portal argentino llegó a tener 1,800 secuencias didácticas construidas por los maestros, donde el nombre del maestro que había hecho la secuencia didáctica aparecía. No era para que los demás maestros la siguieran, era para que los demás maestros se inspiraran en cómo podrían trabajar con los estudiantes. Yo pienso que esa es una gran carencia en nuestro país. Y voy a decir algo muy tremendo, pero yo pienso que ya tenemos que empezar a decirle, hay que quitarle la educación a los políticos, hay que quitarle la educación a la toma de decisiones presidencial. Hay que quitar la educación a la toma de decisiones en el Congreso. O sea, lo que ha pasado en este país es que cada presidente que llega arma un proyecto educativo. Hay países, el caso de Uruguay, por ejemplo, donde el ministro de Educación es quien da dinero para el funcionamiento de la educación, pero el proyecto educativo no depende de él, depende de una dirección de administración escolar, tiene un nombre muy raro, Dirección Nacional de Administración Escolar, pero conformada con ciertos elementos donde participa por una parte el Senado de la República, pero por otra parte los maestros, y ahí pueden armar un proyecto a 25 años. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Y nada más tomo el ejemplo del tercero constitucional. Realmente el tercero constitucional, como quedó esta formulación,
no satisface las necesidades de este país. ¿Por qué? Porque cada partido quiso sacar su pedacito en el tercero constitucional, y en la reforma 2013 pasó lo mismo, y en la reforma anterior pasó lo mismo. Yo digo, quitémosle a los políticos, de veras, quitémosle a los políticos el derecho de intervenir en la educación. Es muy serio lo que estoy diciendo, pero pienso que es la alternativa que tenemos. ¿A quién hay que regresársela? Hay que regresársela a los maestros. Hay que regresarse a los maestros, porque cuando los maestros tuvieron, no me refiero al sindicato, ojo, no me refiero al sindicato. Yo al sindicato le daría crán rápido. O sea, es el maestro frente a grupo. Son los maestros que están teniendo una multiplicidad de experiencias ricas en este país, los que tendrían que ayudarnos a pensar cómo podemos reorientar la educación en el país. A mí me llama la atención, y con esto concluyo, de que en México solamente haya una universidad pública que tiene aulas octagonales. Y tiene aulas octagonales porque cuando uno les pregunta ¿dónde va a estar el maestro? Dicen, el maestro tiene que estar en todas las partes del salón, porque lo importante aquí son los alumnos, no el maestro. Nuestras aulas siguen siendo el aula que construyó Comenio en 1657. O sea, las hemos modernizado porque les ponemos PowerPoint y tecnología y quién sabe qué, pero es un pizarrón al frente y aulas y bancas en serie para que los alumnos estén escuchando atentamente al maestro. ¿Por qué solo una universidad pública de este país pudo construir aulas octagonales? Y no está en las grandes ciudades, ¿eh? O sea, es una sede de una universidad pública que está en una población muy pequeña, con un proyecto educativo muy interesante, pero que este país no quiere aprender de las experiencias exitosas y novedosas que tiene en su interior. O sea, seguimos de alguna manera hoy diciendo qué bueno que ya tenemos Zoom, qué bueno que ya tenemos profesores en línea, etcétera, y no pensando qué es lo que necesitamos transformar pedagógicamente. Iba a decir 5 ideas y se me fueron muchas, una disculpa a los políticos, pero ya no los queremos, perdonen, ya no los queremos. Yo coincido con usted porque hemos visto también que cada diferente periodo volvemos a empezar y se vuelve a reestructurar, y entonces cuando termina el periodo se queda a la mitad y no se avanzó y empieza un periodo nuevo y otra vez se quiere avanzar y parece un bucle interminable. Así que yo coincido con esa idea, doctor, y le agradezco mucho esa conclusión. Escuchemos por favor también la conclusión del doctor Axel Didrikson. Bueno, mi conclusión general sería que tenemos que redefinir la política pública. Tenemos leyes que se han discutido durante 2 años, ya tenemos una reforma educativa planteada, se está hablando de la nueva escuela mexicana, se está hablando de un Consejo Nacional de Educación Superior articulado, convergente, homologable, de movilidad de estudiantes y académicos, donde exista una verdadera, articulación de saberes, trabajo de innovación con investigación, incidencia social, un nuevo tipo de evaluación, un nuevo tipo de posicionamiento de las universidades privadas con una mayor definición respecto a su quehacer, que muchas veces queda muy a la saga de lo que significa la calidad educativa que requerimos para nuestros estudiantes. Es decir, ya tenemos ahí una normatividad en lo general. Lo que necesitamos son estrategias, lo que necesitamos son una redefinición en base a los cambios ya cíclicos que tenemos, que no son de corto plazo, sino de corto, mediano y largo plazo, para pensar desde un proyecto efectivamente de nación distinto y que se atreva a plantearnos a la sociedad, a los educadores, a los investigadores, a quienes toman las decisiones, y tomamos las decisiones porque nosotros tomamos decisiones en las aulas, en los currículos, en nuestras investigaciones, etcétera, respecto a los conocimientos que producimos. Ahí tenemos que desarrollar una nueva política educativa, estrategias que efectivamente logren incidir en las condiciones primero, de desigualdad y exclusión que se viven en el país,
y segundo, de cómo transformar este sistema educativo efectivamente con políticas y metas claras al corto, mediano y a largo plazo. Que tengamos un escenario de visión efectivamente rearticulada, redefinida, desde el plano de la crisis educativa en la que nos encontramos. Esta sería mi conclusión general. Pues hemos llegado ya en la recta final de nuestro programa, por lo que únicamente me resta agradecer de verdad desde la producción, desde el Partido de la Revolución Democrática, esta intervención desde la academia, desde esta pluralidad que nos permite tener estas pláticas. Aunque seamos o no del Partido de la Revolución Democrática, podemos dialogar y es el caso del día de hoy y de muchos otros programas que hemos tenido. Por favor, compártanlos porque son muy importantes. Es riquísimo escuchar las ponencias de extraordinarios ponentes. Muchísimas gracias, doctora Marion. Le agradezco enormemente su participación. Esperemos que sea la primera de muchas en las que nos pueda regalar un poquito de su experiencia y de su tiempo. Muchísimas gracias, doctora Marion. Pues gracias a ustedes por la invitación. Yo creo que siempre es importante hablar de estos temas con un público más amplio. Entonces, pues muchas gracias. Doctor Ángel, le agradezco de verdad el tiempo que nos ha regalado desde la preparación de este programa. Muchísimas gracias por la apertura, por la disposición, por su tiempo. Ha sido un honor escucharlo aquí en Revolución Democrática. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y espero sobre todo que para la audiencia haya sido de interés. Yo estoy segura de que sí, y porque para nosotros también lo fue. Yo siempre lo he dicho, aprendo mucho de estas experiencias que tengo en el programa para escucharlos. De verdad, yo siempre me voy con mis anotaciones y estoy segura de que voy a seguir aprendiendo mucho más, tanto de los ponentes como de todas y de todos ustedes. Gracias también por la participación extraordinaria del doctor Ángel Didrikson, a quien le mandamos también un saludo y todo nuestro agradecimiento y reconocimiento. Gracias por compartir el programa, por hacer parte. Ustedes también forman parte fundamental de este programa. Gracias al equipo de producción, que son los que realizan todo. Yo de verdad que aquí nada más vengo a aprender y soy privilegiada. Gracias Luis, gracias Diana, José Luis, Norma, gracias a todo el gran equipo de producción que hace posible este programa. ¿Qué les parece si yo les veo, por favor, el próximo jueves? Muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Hasta la próxima. Y a ustedes, pues los veo aquí el próximo jueves en Revolución Democrática 2.0.